las jornadas de doctrina social de la Iglesia que organiza la Comisión Diocesana de Justicia y Paz de la Diócesis de Cartagena en España. Agradecemos, como no, la colaboración del Instituto Teológico de Murcia, el IPM, donde nos encontramos. Y damos la bienvenida también a los que vía internet nos están siguiendo y están acompañándonos también en esta sesión. Me pidieron que presentase al ponente de hoy. A lo mejor me tendría que presentar yo, pero presentarle a él aquí en su casa, complicado. Así que, parafraseando a quien presento, pues nació en Francia, tal día como ayer, pero en 1970. Por casualidad histórica, si es que eso existe, como él dice, es teólogo por formación, filósofo por necesidad y profesor por vocación. Esta triple condición le lleva a interpretar la realidad de forma holística e intentar plasmar eso por escrito en su propio blog, en Twitter, en múltiples artículos en revistas especializadas, en sus libros, en las reflexiones que lleva realizadas, en las colaboraciones en tantos otros libros y en la página web de tantas asociaciones y organizaciones, y también lo hace de palabra en los seminarios, conferencias y participaciones en congresos. Sin embargo, lo más importante para él, según él mismo afirma, es su familia y que sabe hacer. Ese es Bernardo Pérez Andreu, doctor en Teología por la Universidad de Valencia en el año 2006, doctor en Filosofía por la Universidad de Murcia en el 2015, profesor ordinario de Teología en esta casa, en el Instituto Teológico de Murcia, de la que es también secretario general, coordinador del máster en Teología por la Universidad de Murcia, director de la revista Cartaginense, y en este mismo centro, y también en colaboración con la Universidad de Murcia, es coordinador del programa de doctorado en Teología. Mantiene una línea de investigación sobre la relación entre la globalización moderna y la teología. Una relación que permita una apertura de la teología y una crítica radical de la sociedad actual. Entre sus muchas publicaciones, Descodificando a Jesús de Nazaret, Un mundo en tierra, No podéis servir a los amos, La corrupción no se perdona, La revolución de Jesús, La sociedad del escándalo, Teología de las víctimas, y así sucesivamente. En Dialnet tienen a su disposición el listado de artículos, colaboraciones, libros, tesis dirigidas, no hace falta que nos metamos en ella. Es una persona de mente aguda para discernir y privar, de palabra llana para que todo le entienda, y de provocación esdrújula. Y creo que hoy ese estilo provocativo va a seguir despertando nuestra conciencia. Como no han venido ustedes a escucharme a mí, sino a él, cedo la palabra a Bernardo Pérez Andreu para que nos hable de Dios y la pandemia, perspectiva desde la fe y la vida. Muchas gracias. Decía mi abuela, si quieres que el tío cante, la paga por delante. Ya habéis aplaudido, ahora me toca a mí cantar. Muchísimas gracias, Febe, por esta presentación que has hecho de mí. El Señor te perdonará lo mucho que has mentido y a mí lo mucho que me ha gustado que mintieras tanto sobre mí. Pero bueno, es lo bueno que tienen tener amigos que quieran hacer este papel, ¿no? Yo también le agradezco a la Comisión de Justicia y Paz que hayan insistido tanto en que yo esté aquí hoy, porque han insistido, os aseguro que han insistido para que yo esté aquí. Así es que, por tanto, me tendréis que soportar aquellas cosas que diga, puesto que habéis insistido. Agradezco muchísimo la presencia de todos los aquí presentes. Yo creo que nos conocemos prácticamente todos, por lo que estamos aquí. Algunos me habéis oído muchas veces y muchas cosas que diga os sonarán. Y también quiero agradecer la presencia de otros amigos que hace tiempo que no nos veíamos y nos vemos
hoy de nuevo y que quieran escuchar algunas reflexiones que queremos hacer en estas cuartas jornadas de doctrina social de la Iglesia acerca de la pandemia, que es probablemente uno de los impactos en la civilización actual que más consecuencias van a tener de cara al futuro. Quería acordarme, antes de empezar, que hoy, siendo 16, es un día después de mi cumpleaños, ¿sí? Pero es el día en que asesinaron a los mártires de la Universidad Centroamericana, a Yacuría y sus compañeros, ¿no? Y quería acordarme de ellos. Bueno, pues me había planteado la relación, ¿no? Cuando uno es creyente se plantea, oye, ¿qué tiene que decir Dios? ¿O qué tiene que ver Dios con lo que está sucediendo? ¿No? Eso se lo plantea cualquiera. Y me lo había planteado en el sentido de qué me está diciendo, qué nos está diciendo Dios, ¿no? Entonces me había planteado la pandemia como un lenguaje divino. Pero claro, antes primero tenemos que ver qué imagen tenemos de Dios. Eso es lo primero que vamos a ver, las imágenes de Dios. Después vamos a hablar de un mundo lleno de virus y de granjas. Luego lo entenderéis cuando lo explique, ¿verdad? En tercer lugar, hablaremos de la pandemia como pródromo. Esto los médicos hablan de pródromo cuando se va a empezar una enfermedad, ¿no? Pues los previos a una enfermedad sistémica de la civilización. Y por último, la pandemia como lenguaje divino, ¿no? Para llegar al último tenemos que empezar por lo primero. Vamos a empezar por las imágenes de Dios. Las imágenes de Dios yo las he resumido en 4. Las imágenes que los seres humanos podemos tener. Pues hay tantas imágenes de Dios como cada ser humano. Cada ser humano tiene una imagen de Dios. De hecho, lo que no puede haber, sé que con esto voy a ser provocativo, ya empiezo, no puede haber ateos. Eso no existe. O crees en Dios, o creas a Dios, o te crees Dios. No hay más opciones. O crees en el Dios de la vida, o creas tú un Dios, ahí ya sería con minúscula, o tú te crees Dios. Esas son las opciones que hay. Cuando persiguieron a los cristianos en el Imperio Romano, los perseguían por ateos, ¿no? Por aseveria, por impiedad, pero porque no creían en los dioses falsos, ¿no? Ese es el único ateísmo verdadero, el que no cree en los dioses falsos, ¿no? Entonces, yo lo voy a resumir en 4 imágenes, ¿no? El Dios sádico es una opción, y lo pongo con minúscula. El Dios tapa agujeros, el diosesito de mi vida y el Dios de Jesús, que este ya lo pongo con mayúscula porque es el que yo creo que es el verdadero y único Dios, ¿no? Estas son las 4 opciones que tenemos. Según la mentalidad, la concepción que cada uno tiene de Dios, así se hará una concepción del mundo y una concepción de sí mismo. Estas 3 imágenes, la de Dios, la del mundo y la de uno mismo, están muy vinculadas. Por eso, cuando se produce una transformación en una persona, cambia su imagen del mundo y cambia su imagen de Dios. O al revés, si cambia su imagen de Dios, eso le puede llevar a cambiar su percepción de sí mismo, a una transformación. Empezamos por el Dios sádico, que esto es lo que hablaba el teólogo francés François Bagon. El Dios sádico ama a Dios el sufrimiento. Es un libro muy interesante, porque este Dios sádico es un Dios que ama el sufrimiento. Es un Dios que no solo ama el sufrimiento, sino que es celoso de su poder. Y la ofensa a este Dios es infinita. Es un Dios terrorífico y terrorista, porque produce terror este Dios sádico. No digo que exista, digo que hay imágenes de ese Dios. Hay seres humanos que tienen una imagen de Dios que es de este tipo. En el cristianismo también se han extendido, ¿no? San Anselmo podía extender esta imagen de Dios. Es un Dios que exige sacrificios violentos. El hombre, ha pecado, ha cometido un gran sacrilegio contra Dios para satisfacer a ese Dios. No vale la humanidad, sino que Dios tiene que enviar a su Hijo para que, sacrificándolo violentamente, satisfaga el pecado cometido contra ese Dios, San Anselmo. Y esa imagen se extendió durante la Edad Media bastante y todavía sigue funcionando en algunas mentes, sobre todo en el ámbito protestante de las iglesias evangélicas estadounidenses. No todas esas iglesias evangélicas que apoyan a Trump funcionan así, con esta imagen de Dios. Es un Dios que requiere víctimas inocentes, porque solo una víctima inocente puede satisfacerle. ¿Cómo será la percepción de la pandemia de una concepción tal de Dios? Pues el coronavirus es una venganza.
del Dios sádico. Se ha vengado de nosotros porque hemos sido muy malos. Cambiar la palabra Dios y decir la naturaleza, el planeta, se ha vengado de nosotros porque somos muy malos. Esta teoría de Gaia, que es una teoría muy extendida de Lovelock, que mal entendida sería la Tierra, como si fuese un Deus, ¿no? Se rebela contra el ser humano e intenta quitárselo del medio. Otro es el Dios tapagujeros. He puesto aquí la imagen de Dietrich Bonhoeffer, el gran teólogo protestante alemán que fue asesinado por los nazis por ser coherente con su fe. Evidentemente, el que no fue coherente con su fe no fue asesinado por los nazis en la época nazi. Dietrich Bonhoeffer decía que Dios no está en los vacíos, Dios está en la plenitud, no en los huecos, sino en los huecos hay daimones, hay demonios. Dios está en la plenitud, a Dios hay que buscarlo en la plenitud, no en los huecos. Sin embargo, la imagen del Dios tapagujeros es la que propició de alguna manera Newton cuando atribuyó a Dios el papel de rellenar los huecos de su teoría. Claro, cuando llegó Laplace y entendió el mundo como una máquina, Dios no le hacía falta. Cuando le preguntó Napoleón a Laplace, oye, ¿y dónde está Dios aquí en tu teoría? Yo he podido pasar de esa hipótesis, no me hacía falta. Hipótesis non fingo. Claro, si Dios es el que rellena agujeros y la teoría te puede rellenar todos los agujeros, Dios queda fuera. Es un Dios, digamos, un Dios chapucero, lo pongo con minúsculas siempre porque no es el Dios verdadero, pero es un Dios chapucero, un ángel de Dios chapucero, en el que los milagros serían las pequeñas chapuzas que tiene que ir haciendo para arreglar un poquito esta chapuza grandísima que es la creación. Como le ha salido mal, pues tiene que hacer intervenciones para arreglar el mundo que ha construido mal. El Dios tapagujeros es un Dios chapucero. El coronavirus es una chapuza más del Dios tapagujeros. Quien tiene esa concepción es un Dios de tipo deísta, ¿no? Quien tenga esa concepción, el coronavirus es una chapuza. Otra concepción es el diosesito de mi vida. He puesto aquí la imagen del Personal Jesus de Depeche Mode, conocéis, ¿no? La canción, es muy conocida, ¿no? Es un dios a la medida de cada ser humano. El diosesito de mi vida, el diosesito de mi vida también sería, es un dios un poco infantil, es una imagen infantil de Dios, que no se diferencia en nada de los manes y penates romanos, que podías tenerlos en casa, llevarlos encima, adorarlos donde tú quisieras, los podías controlar, ¿verdad? Este diosesito de mi vida es muy propio de una mentalidad muy individualista. Es un Dios individualista a la medida del mundo globalizado capitalista, ¿no? Al capitalismo le gusta mucho el individualismo porque así cada ser humano está separado de los demás. La propuesta que hacemos desde la fe es una propuesta, como ha hecho el Papa Francisco en Fratelli Tutti, una propuesta comunitaria. El ser humano se entiende como relación, ¿no? La imagen de la Santísima Trinidad. Es además un Dios empequeñecido, incapaz de dar respuesta a las preguntas, pero quizá un poco reconfortante, porque como lo tenemos a la mano, cerquita, en este caso el coronavirus es algo incomprensible. Es algo, no, en primer caso era un castigo, el otro era una chapuza, aquí es algo incomprensible. Pero si vamos al Dios de Jesús de Nazaret, os recomiendo vivamente que leáis el libro del Padre Fresneda sobre Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret se llama el libro. Y luego si tenéis un ratito el mío también, lo podéis leer. Pero el del Padre Fresneda es imprescindible, porque tiene un capítulo que es el Dios de Jesús. Así se llama el capítulo, el Dios de Jesús. Es el Dios del pueblo de Israel, distinto de la creación, creador, providente y salvador. Es el Abba, lo que implica cercanía y compromiso con el sufrimiento de sus hijos. Este Dios es el Dios del reino, el reino de Dios. El Dios del reino, el reino de justicia, amor y misericordia. Es un Dios cercano a los pobres y oprimidos. Es un Dios que lleva su compromiso de Jesús hasta la muerte en cruz. Es un Dios que se compromete. No es un Dios que aparece en la nube, sino en el aire, ¿no? En el viento flojo. Ahí es donde aparece Dios, que se compromete con los últimos. En este caso, el coronavirus es, desde esta mentalidad, una oportunidad para mostrar el amor de Dios, la misericordia, la justicia. ¿Quién pecó, este o sus padres? Pues ni este ni sus padres, sino que esto es para que se manifieste la gloria de Dios. El pecado, el mal, el sufrimiento son oportunidades para manifestar la gloria de este Dios de Jesús. Estas son las imágenes posibles de Dios para luego ver qué significa el lenguaje que podría ser la pandemia. Pasamos a un mundo de virus y granjas.
Hemos hecho un máster acelerado en virología, ¿verdad? Con la pandemia, hemos aprendido mucho de virus, ahora hemos aprendido mucho de volcanes, cuando se dan estas oportunidades, los medios de comunicación nos bombardean, pero muchas veces la información está como demasiado atomizada, demasiado sesgada y no podemos construir una visión holística, como decía antes Pepe, que me gusta a mí hacer, una visión global de conjunto. Los virus en la Tierra existen, digamos que por una necesidad de la propia vida. Algún amigo se plantea, oye, ¿para qué habrá creado Dios las moscas? ¿Qué necesidad tenemos de las moscas con el follón que dan, ¿no? ¿Para qué habrá creado Dios las moscas? ¿Para qué ha creado Dios los virus? Lo único que hacemos es un resfriado de vez en cuando, o la gente que se muere por esto o por lo otro. Los virus son imprescindibles para la existencia de la vida en la Tierra. Son un tipo de seres no vivos. Los virus no están vivos. Son como máquinas. Son solo máquinas. Es una cápside que envuelve ARN o ADN. No cumplen las funciones de los seres vivos. No se alimentan, no cogen energía del exterior para... Sabéis que la alimentación es la forma que tenemos los seres vivos de conservar el orden y no caer en el caos. La vida en el universo tiene dos leyes fundamentales. La primera ley de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica es la conservación de la energía. La segunda ley es la entropía. Todo tiende hacia el caos. Todo sistema cerrado tiende hacia el caos. La vida es sostenerse sin el caos. Mantener el caos fuera. Cuando tú tomas un alimento, generas caos fuera de ti y orden dentro de ti. Mientras mantienes el orden, te mantienes vivo. Cuando no puedes mantener el orden, mueres. Eso es la muerte. La muerte es la entropía. La ley de la entropía es fundamental para entender la vida en la Tierra, porque es la que explica que tú puedes hacer una tortilla con un huevo, pero no puedes hacer un huevo con una tortilla. En un mundo donde no existiera la entropía, tú podrías hacer con una tortilla un huevo. La entropía es la que establece la línea temporal del pasado al futuro. Es imposible ir del futuro al pasado, ni del presente al pasado. Solo se puede ir hacia adelante. Esa es la ley fundamental. Desde mi fe diría, Dios ha puesto dos leyes inquebrantables para que exista la vida, pero luego, dentro de esas leyes, la vida puede existir porque existe. Ilya Prigogine, que es el premio Nobel de Química del año 1976, hablaba de las leyes del caos. Las leyes del caos. Pues bien, los virus es un poco esto, ¿verdad? Porque no son seres vivos. Fijaos cómo es un virus, ¿no? Tiene una envoltura, una cápside, dentro tiene el ARN o ADN. Solo tiene eso. Y tiene las espículas con las cuales se conecta, introduce la llave y abre nuestras células, o las células de cualquier ser vivo, para entrar dentro, dejar su material genético y que sea ese ser el que lo reproduzca a él. No come, no se alimenta, no se relaciona y no se reproduce por sí mismo. Necesita, es como una máquina. Pero es una máquina muy interesante porque lo que hacen estas máquinas, que son los virus en el universo, en la Tierra, y probablemente existan donde haya vida, existen virus, lo que hacen es una transferencia genética horizontal entre las especies. Las especies tienen una transferencia vertical, de padres a hijos. Los padres transfieren sus genes a los hijos. Las especies, a no ser que estén muy cerca, no pueden compartir genes, es imposible. ¿Quién se encarga de esto? Se encargan los virus, que proveen el material genético para la evolución. Los virus lo único que hacen en toda su existencia, en el tiempo que existen, es reproducir su material genético en otros seres vivos. Y cada vez que hay una reproducción, cuando un coronavirus me infecta una de mis células, introduce su ARN y lo reproduce, se producen fallos. Siempre. Es como cuando se produce la concepción de un niño, se producen fallos en el ADN. Y esos fallos pueden ser buenos para adaptarse al medio, en este caso al ser vivo que han infectado, o malos. En un ser humano, los coronavirus cuando infectan pueden producir 1 millón de mutaciones. 1 millón. ¿Os imagináis cuántas veces puede eso cambiar? Basta que una de ellas sea buena para adaptarse a ese ser e infectarlo mejor para que esa se extienda. Así es como funciona la evolución, ¿verdad?
Pues el virus, cuando infecta a un ser vivo, sea el que sea, le puede transmitir genes a ese ser vivo o incluso puede coger genes y llevárselos a otro. Es lo que llamamos transferencia horizontal genética. Y eso es muy bueno para la evolución porque hace que el material genético que hay en el planeta se pueda repartir entre muchas especies. Y una especie que no tenía genes para adaptarse a una modificación del medio ambiente, a través de la infección vírica puede conseguir los genes que le permitan adaptarse al medio ambiente. O que no, y entonces desaparece. Es decir, no, la evolución no tiene un carácter mejorativo, no pretende ir a mejor, simplemente pretende adaptarse a la contingencia del medio ambiente. Pero es muy interesante que el universo está lleno de virus. Este libro que tenéis aquí, Un planeta lleno de virus, es del año 2009, mucho antes de la pandemia. Lo que pasa es que lo han reeditado después, ¿no? Han aprovechado la circunstancia y lo han reeditado. Pues en este científico, y luego he investigado otros artículos que citaré después, nos dice que los virus son responsables de 1 billón de billones de intercambios genéticos en los océanos. 1 billón de billones de intercambios genéticos. En el océano existen, por cada 200 litros de agua del océano, 5.000 virus diferentes y más de 1 millón de virus en cada gota de agua de mar. ¿Se imaginaos cuando vais a la playa? Y si vais al Mar Menor, pues más todavía, no solo hay virus y hay más cosas, pero cuando vais a la playa y se os mete agua por la nariz, por los ojos, estáis consumiendo virus. Y todos esos virus no son malos por sí. Viven en el océano, bueno, no son seres vivos, como he dicho, son máquinas, y lo que hacen es, por ejemplo, los cianófagos, que son estos que tenéis ahí con la imagen verde, se llaman cianófagos, porque comen cianobacterias, son piratas, se le llama allí, piratas de ADN. Esto es lo que he dicho antes, porque se dedican a coger ADN de unos seres vivos y transportarlos a otros. Pero ojo, no conscientemente, los virus no piensan, no sienten, no quieren esto o no quieren aquello. Simplemente son máquinas de transmitir ARN, de transmitir ADN y de coger ADN o ARN de genes. Después explicaremos, ahora justo después explicaremos un caso específico. Aquí tenéis, por ejemplo, en esta imagen que está señalada con el verde, la Synechococcus es una cianobacteria responsable de la mayor parte del oxígeno en la Tierra. Hace 3.900 millones de años apareció lo que los científicos llaman LUCA, Life Universal Common Ancestor. Es la vida el ancestro, exactamente, el ancestro común universal de toda la vida. Si se hace un estudio genético de todos los seres vivos que existimos ahora mismo en el planeta Tierra, se descubre, que esto es lo que han descubierto los científicos, que todos compartimos una misma estructura genética. Eso quiere decir que hay una bacteria, célula, le llaman LUCA, originaria hace 3.900 millones de años, que pudo surgir de una fumarola submarina o en unas aguas someras que estaban expuestas a la radiación, de la cual venimos todos porque compartimos el ADN. Mirad, con los chimpancés compartimos un ancestro común de hace 10 millones de años. Con las ratas compartimos un ancestro común de hace 30 millones de años. Con los lémures, 50 millones de años. Y con LUCA, 4.900 millones de años. Eso ya nos diría que todos somos hermanos, porque la genética es la misma. La diferencia entre un chimpancé y nosotros es un 1%. Es muy poco. Nos diferenciamos mucho en el aspecto, en lo que podemos hacer, pero genéticamente no. Y lo que somos es esa genética que se va desarrollando. Pues bien, los virus son los responsables del 10% de la fotosíntesis y estas bacterias de la mayor parte. Hace 3.800 millones de años, cuando surgen los océanos no tenían oxígeno. El oxígeno es una producción de la vida, se sabe, ¿no? Lo que estaban llenos era de hierro, cromo, cadmio, zinc, de todo. Era una sopa, pero no había oxígeno. Estas bacterias comen esto, hacen la fotosíntesis y producen oxígeno. Fueron precisamente los virus que tienen esta capacidad de reproducir tanto, los que por una combinación genética generaron el gen que produce la fotosíntesis. Y ese gen se lo transmitieron a estas bacterias.
Y sin esos virus no habría oxígeno. Y si no hubiera oxígeno en la Tierra, no habría vida en la Tierra. Vida superior desarrollada. Por tanto, pensad la importancia que tienen los virus en el planeta Tierra. Es un planeta de virus. Hay mucha más masa de virus que masa viva en la Tierra. Por ejemplo, otra de las características que cumplen los virus en el océano es liberar la cadena trófica. Aquí he puesto la imagen que he cogido de Clara Ruiz González de Internet. Esto es un artículo científico que lo explica, donde se ve cómo los virus son capaces de destruir, ¿no? Infectan muchos seres vivos, microalgas, narvofagerados, bacterias heterotróficas, y esas caen al fondo del océano. Cuando caen al fondo del océano millones y millones y millones y millones de años, con la compactación del fondo del océano, con la presión y la temperatura, así se generó el petróleo. El petróleo que tenemos se generó de esta manera, con la presión de los océanos, gracias en parte a los virus. Y también le debemos otra cosa a los virus, y esto es impactante, ¿no? Tenéis las fuentes ahí abajo, las podéis consultar. El surgimiento de la placenta hace 130 millones de años es gracias a los virus. Hay un retrovirus endógeno que está dentro del ser humano relacionado con la proteína sincicina. Mirad, un virus tiene una cápside que tiene que entrar dentro de una célula para infectarla. Para hacer eso, la célula tiene que, digamos, dejar que el virus entre. Y para eso tiene un gen, a través de la evolución, un gen que se llama gen sincicina, que le permite entrar dentro sin ser expulsado e infectar la célula. Pues bien, esto es lo mismo que pasa con la placenta. Cuando todos los seres vivos, o la mayor parte, eran ovíparos, ¿no? Se reproducían por huevos, en el interior de la hembra hay un huevo que protege a la hembra del huevo y al huevo de la hembra. Vosotros sabéis que una mujer que queda embarazada y es negativo, y el niño, el feto es positivo, intenta expulsarlo porque es algo extraño. El primer niño no lo expulsa, pero el segundo niño, si fuera igual, la madre misma lo expulsaría. Por eso se le pone una vacuna a la madre, en el caso del primer niño ha sido así, porque un cuerpo extraño tiende a expulsarlo. ¿Por qué no lo expulsa? Por ese gen sincicina que un retrovirus endógeno nos aportó. No a nosotros, sino hace 130 millones de años para que aparecieran los mamíferos, y nosotros somos mamíferos. Es decir, ya no hacía falta un huevo para que surgiera un ser, sino que podía ser dentro de la madre. Pero es más, hay otro retrovirus que controla el nacimiento del bebé a través de la hormona liberadora de la corticotropina. Esta hormona es la que determina el nacimiento del bebé. Y eso también fue aportado por un gen que estaba en un retrovirus endógeno. Así es que pensad la importancia que tienen los virus en la evolución y en la vida de la Tierra. Los virus no son un castigo divino. En todo caso, son una necesidad que tiene la vida para desarrollarse. Sin virus, la evolución hubiera sido muy, muy, muy lenta, porque la transmisión genética era vertical, no había transmisión genética horizontal. Esa transmisión genética horizontal ha permitido la explosión y en tan pocos millones de años existir vida inteligente en la Tierra. Esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de evaluar la importancia de los virus, igual que la de las moscas que he dicho antes, o la de los mosquitos. ¿Qué sentido tiene? Pues tiene un sentido en el todo, un sentido global. Y he dicho que el mundo es un mundo de virus y de granjas. Aquí tenemos a Bob Wallace, que es un autor que ha escrito un libro que se llama Grandes Granjas, Grandes Gripes. Los virus no son los culpables de las pandemias. Por sí mismos no son los culpables. No tienen la tendencia, no buscan crear una pandemia. De hecho, un virus, dicen los virólogos, que un nuevo virus, una nueva cepa, cuando infecta a una nueva especie, lo que tiende a hacer con el tiempo es adaptarse para no acabar con el huésped. Porque si el virus acaba con el huésped rápidamente, ya no se puede reproducir. No es que quiera, pero la tendencia evolutiva del virus es adaptarse al huésped para poder vivir en él. Por ejemplo, el coronavirus vive perfectamente en el murciélago y no le hace nada al murciélago. El problema es cuando cambia la especie. Pues aquí nos plantea este autor que cómo se producen las epidemias. O sea, lo que importa es cómo se producen. Y nos habla tanto de cómo se producían ayer, antiguamente, y cómo se producen hoy. Ayer, antiguamente, las primeras pandemias, pestes,
documentadas están en el Neolítico y tenemos restos arqueológicos que demuestran que ha habido pestes, ¿no? Y se han producido por la comunicación de personas junto a animales. Los virus suelen estar adaptados a las especies. Cada especie tiene sus virus adaptados, porque a lo largo de muchos millones de años de evolución, pues han evolucionado juntos y se han adaptado. Nosotros tenemos los virus que nos resfrían, nos producen los rinovirus y todo esto, que están adaptados a nosotros y en general no nos matan. A alguna persona de vez en cuando los puede matar, una gripe, tal, pero es una tasa muy baja porque el virus se ha adaptado. Sin embargo, cuando se juntan personas con animales, los virus que son adaptados a esos animales pueden pasar a las personas y viceversa. Las personas pueden pasar a los animales, porque eso ya nos interesa menos, nos interesa lo que nos afecta a nosotros. En el Neolítico pasaba esto. Hay una adaptación de los patógenos, sean virus o sean bacterias, a los seres humanos, de los animales a los seres humanos. Por ejemplo, la bacteria Yersinia pestis ha diezmado a la humanidad en varias ocasiones, porque tiene esa capacidad, cuando se adapta, ¿qué sucede? Que se produce una inmunización colectiva sin vacunas. Es decir, se mueren los que no pueden, que es lo que sucedió en 1918 con la peste española, que se llama mal llamada española, que prácticamente mataba a 1 de cada 3 de los que infectaba. No había vacunas, no había forma de atender esto. Hoy se produce de otra manera, ¿no? Se produce por los cambios en la producción de tierras y en su uso intensivo. Ahí es donde se van a producir las pandemias. He puesto esta imagen, no porque esta imagen, que es de aquí de la huerta, la conocéis, ¿no? Está tomada en 1970, detrás del santuario de la Virgen de la Fuensanta, y esa era la huerta de Murcia, en 1970. Qué pena, ¿no? 51 años después, cualquiera que suba ahí, ¿no? Yo suelo subir en bici, cuando hago bici, es que se te cae el alma al suelo cuando has visto esta imagen y ves la imagen que hay ahora en la huerta. No la he puesto porque esto vaya a producir pestes, sino la he puesto porque estamos aquí y no se interesa. Pero podríamos coger cualquier imagen de cualquier, sobre todo en África, en Asia, en Europa, por supuesto, el cambio de las condiciones del uso de la tierra, que son los que lo puede producir. Por ejemplo, en la agricultura extensiva, grandes monocultivos, como por ejemplo aquí tenemos grandes monocultivos en Murcia, pueden producirlo. Ganadería extensiva e intensiva, grandes granjas, muchos animales juntos en un mismo sitio. Sabéis perfectamente, si habéis tenido contacto con granjas de animales, que se les pone muchos medicamentos para evitar que tengan enfermedades, que eso también va luego a la carne, eso también tiene un problema. Y aún así, como hay tantos, es muy difícil evitar que se produzcan esos contagios. La minería también, que rompe las estructuras naturales, o la tala masiva de árboles, virus como el caso del ébola. Así se han producido pues, gripes como la gripe aviar, el Zika, el ébola y el SARS-CoV-2. Alguno más que vamos a decir ahora. Todos estos están vinculados con los cambios en los sistemas productivos. Todos están vinculados. No son ni castigos, ni casualidades, ni coincidencias. Están vinculados con un sistema productivo y lo veremos con el SARS-CoV-2. Por ejemplo, hay 3 principios básicos para la extensión de infecciones víricas. Los virus están adaptados para infectar a determinadas especies, lo hemos dicho antes. Los saltos requieren tiempo, mucho tiempo. Los saltos, mucho tiempo, porque dependen del número de infecciones. Cuantas más infecciones, el virus tendrá más posibilidad de encontrar una mutación que le permita adaptarse. Por ejemplo, el coronavirus tiene una espícula que se adapta con el receptor AC2 de las células humanas, la abre y entra dentro. Eso le ha costado mucho tiempo producirlo. El coronavirus no se ha producido en 2019. Lleva muchísimo tiempo más buscando, a base de tentativas evolutivas, esa llave para entrar. El contacto continuo del virus con la especie humana permite su mutación. Por ejemplo, el virus del ébola, que se produjo, está estudiado este virus, no ha cambiado, es el mismo virus. Lo que sí ha cambiado son las condiciones de uso de las zonas boscosas de Guinea, la minería y la tala intensiva y la agricultura intensiva en esa zona, que es la que produjo más contacto entre las poblaciones. Bueno, sabéis que el ébola es tremendamente mortal, es mortífero. Es un virus que tiene pocas probabilidades de convertirse en pandemia porque mata muy rápidamente. Entonces, la infección es muy difícil. Este virus, el coronavirus, es más puñetero, porque no da la cara durante un tiempo, va infectando a mucha gente y luego salta, ¿no?
Por eso la importancia de las mascarillas, la higiene y todo esto, ¿verdad? O, por ejemplo, el VIH. El VIH es un virus que llegó al ser humano a partir de un virus de los simios, el virus de inmunodeficiencia de los simios. Sabemos que este virus apareció entre 1930 y 1940 en África Central y apareció probablemente por la ingesta masiva de carne de simios por parte de la población humana que vivía en esa zona. Si apareció entre el 30 y el 40, llevaba 50, 60, 70, no lo sabemos cuántos años, en contacto. Y ese contacto poco a poco hizo que ese virus del simio se adaptara al ser humano como VIH, que luego entre el 40 y el 60 se extiende a Costa de Marfil y hasta los años 80 no aparece, digamos, esa epidemia de VIH en Estados Unidos, por lo cual ha necesitado muchísimo tiempo y esto ha sido debido al cambio de las condiciones de las personas que vivían allí. No era habitual, sí es normal, que las tribus en África comieran simios, ¿no? Chimpancés, monos, pero no de una forma tan masiva como para que el virus que está en la carne pasara al ser humano, porque además tienes que comerlo crudo. Si lo comes cocinado, el virus muere. Por tanto, eso se tiene que dar muchas veces y por unas condiciones que obligan a las personas a buscar ese alimento que en otras circunstancias lo harían de manera meramente esporádica. Sin embargo, se ve que se convirtió en un alimento sistemático para las poblaciones. Por ejemplo, la gripe aviar, el H5N1 de hace unos años, ¿no? Las causas están en el hacinamiento de aves con seres humanos. Este virus pasó de aves sueltas, aves salvajes, a aves estabuladas. Se adapta a las aves estabuladas y el contacto de las aves estabuladas con los seres humanos hace que se puedan adaptar al ser humano. Ahí tenéis el informe de la FAO, donde se explica esto. Pero no basta con que sea una granja que una persona tiene 12 gallinas o tiene un par de docenas de gallinas para su consumo. Tiene que ser masivo. Y un contacto con muchas personas para que el virus tenga posibilidades de mutación y de buscar la manera, y cuando digo buscar lo digo entre comillas porque el virus no busca, de infectar al ser humano. Porque la tendencia del virus es buscar seres a los que infectar, no tiene otra. O, por ejemplo, la gripe porcina, que en España ha tenido mucha importancia entre los cerdos. No, gracias a Dios no ha pasado, en algunos casos sí, pero el H1N1, ¿no? Que es un virus de recombinación de gripe aviar con gripe humana que se recombina en el cerdo. Claro, ¿por qué se recombina en el cerdo y luego pasa al ser humano? Pues porque en España tenemos 82.000 explotaciones ganaderas de cerdos. Tenemos 5 millones de toneladas de producción de cerdo al año. Muchos cerdos juntos con personas, bastantes personas, en las cuales el virus tiene el tiempo suficiente de infectarlo. Se intenta cortar esto, pero el problema de esto viene dado del hacinamiento de animales junto con los seres humanos, como en el Neolítico, exactamente igual. El caso del SARS-CoV-2, que tiene la proteína S que infecta a la proteína C2 de la célula huésped humana y puede entrar en él. Este virus procede de los murciélagos ahí en China. Está en el murciélago. Se dijo que pasaba al pangolín y del pangolín al ser humano, porque el pangolín se lo comían allí, ¿no? Y la carne lo tenían. No, parece ser que esa vía no es la correcta a la hora de analizar. Cuando han analizado la cadena genética del virus, no es esa, sino que es el cerdo, la vía. Es decir, del murciélago ha pasado al ser humano a través del cerdo. El murciélago infecta al cerdo, hay muchos cerdos juntos, el virus se adapta al cerdo, hay personas que cuidan a los cerdos, el virus se adapta a las personas con el paso del tiempo, o sea, por vía aérea, porque el coronavirus se transmite por vía aérea, no hace falta comer la carne cruda, como sería el caso del pangolín, y al final acaba infectando al ser humano. Es decir, es la producción en Wuhan de grandes concentraciones para alimentar a la población. Claro, es normal, si tienes mucha población, quieres darles de comer, produces mucha carne, y este es el problema. El problema es el modelo de producción. Grandes granjas, grandes pestes. Y esto no va a acabar aquí. Mientras el modelo se continúe, seguirá produciéndose, porque el virus tendrá la posibilidad de seguir adaptándose. Este u otro virus, da igual, no sabemos qué otro virus ya se está adaptando. Probablemente ya en estos momentos hay otros virus que se están adaptando por el modelo de desarrollo. Por tanto, no es culpa de la naturaleza, no es culpa de Dios, no es una casualidad, es un modelo de desarrollo social, económico y político.
el que produce estas pestes. No los virus, sino las pestes, las pandemias. Y así pasamos al tercer punto, la pandemia como pródromo, es decir, como ese indicio de esa enfermedad sistemática que va a venir. La pandemia es una enfermedad extendida por todo el pueblo, el COVID-19 es un pródromo de la enfermedad sistémica de la civilización. La pandemia es el indicio de la crisis sistémica. Sistémica porque es sistemática, afecta a todos los ámbitos. Yo lo explico de esta manera, ¿no? Es como si la crisis fuera una pirámide que está compuesta de 7 estratos, por ello solo le llamo crisis E7, todos empiezan por E, ¿os habéis dado cuenta? Y el estrato inferior soporta al superior, pero el superior explica al inferior. De tal modo que los 3 superiores, la ética, la estética y la espiritual, son las que explican las demás. De hecho, la crisis espiritual, el hecho de que estamos en una crisis espiritual, es la que explica todas las demás crisis. El ser humano no es un ser que esté obligado a responder maquinalmente, como si fuera un mero animal. El ser humano tiene espíritu. Y por eso la crisis espiritual explica las demás crisis. Sin embargo, a nivel fenomenológico, lo que vemos es una crisis espacial, en primer lugar, del lugar donde vivimos, que sostiene a una crisis energética, que presupone la espacial. Esta, a su vez, sostiene una crisis ecológica, que tiene que ver con la crisis energética. A su vez, una crisis económica, que tiene que ver con la ecológica, la energética y la espacial. Y estas son las que son la expresión de la crisis ética. Vivimos una crisis de valores, sobre todo valores que tienen que ver con la relación del ser humano con el medio ambiente y con los otros. Estas 2 relaciones básicas. Estética, de percepción de cómo entendemos el mundo, eso es la estética, y por supuesto una crisis espiritual, que es la crisis global, holística, es la crisis profunda y verdadera. La verdadera crisis es esa. Por eso decía aquello el Evangelio de convertíos y creed, ¿no? Porque si no te conviertes, si no haces una metanoia, una transformación espiritual, todo lo demás dará igual. Da igual que dejemos de consumir, da igual de que no consumamos este producto, que seamos ahora, da igual. Si no hay un cambio espiritual, va a ser imposible que haya una transformación radical. La explico brevemente porque quiero llegar al 4º punto y último. Muchos de los aquí presentes esto ya me lo han oído decir. Una crisis espacial. Daos cuenta que éramos 4.000 millones en 1970, más o menos, cuando nacimos. Éramos 4.000 millones y ya somos, lo miré ayer, somos 7.950 millones de seres humanos en el planeta. A este paso, a este ritmo, podríamos llegar, si siquiera, estamos creciendo un 1% anual la población. Cualquier cosa que crece al 1% en 70 años se duplica. Pensad, en 70 años seríamos 16.000 millones. Llega un momento en que, fijaos, ahí tenéis en rojo los lugares del planeta muy habitados. No es por casualidad, porque los que son así amarillitos es que o son muy fríos, o son muy cálidos, o están muy altos, o están muy llenos de vegetación y no se puede vivir. Solo se puede habitar en esas zonas, que ya están muy habitadas. De hecho, tienen superpoblación en las zonas como es la costa este americana, el centro de Europa, la costa este de Asia. Eso es superpoblación ya. Es decir, hemos llegado a un límite. Va a ser muy difícil que sobrepasemos este límite. A este nivel de consumo y de destrucción planetaria es muy difícil que 2 o 3.000 millones más de seres humanos puedan vivir. De hecho, ya es imposible que se pueda vivir a este nivel. La COP26, esta que acaba de terminar, pues ha demostrado el fracaso, que en el fondo no deja de ser una crisis estética y espiritual de la humanidad cuando intenta modificar los patrones de vida en los cuales vive. Es muy difícil. Fijaos, esta crisis espacial, no me quiero detener, es una crisis que asienta la crisis energética. Fijaos, el consumo de energía primaria, tanto el carbón, el petróleo, el gas natural y otras fuentes como la nuclear, la hidroeléctrica, desde 1800 para acá. A partir de 1950, después de la Segunda Guerra Mundial, ¡boom!, el consumo se dispara. Vivimos en un despilfarro de energía brutal. Estamos despilfarrando la energía sin ningún tipo de control. Energía abundante, comillas, energía barata en muchos casos. En Estados Unidos, hasta hace 40 años,
los coches consumían 40 litros a los 100 kilómetros. Tenía que ir el señor de la Repsol detrás, ¿no? Echándole al coche porque si no, no podía conducir. En Europa eran un poco más comedidos, pero el despilfarro de consumo es brutal. Por ejemplo, aquí tenéis la Agencia Internacional de la Energía, que es, digamos, eso, la Agencia Internacional de la Energía, ¿no? Emite un documento cada año, el WEO, y este año nos ha dicho que la demanda, ellos prefieren hablar de demanda, el declive de demanda, pero en el fondo el declive de producción de petróleo y gas natural, si tomamos la línea que veis, a ver si este color así como marroncito claro, esa es, si no hacemos nada, lo que va a pasar con la producción de petróleo y gas natural. En 2050 vamos a bajar a 10 millones de barriles de petróleo si no hacemos nada. La verde es si hacemos lo que hemos dicho que vamos a hacer, y las otras dos son la carta a los Reyes Magos. La carta a los Reyes Magos que la Agencia Internacional de la Energía pone para que la gente no se ponga nerviosa. Pero en realidad, hacia donde vamos son hasta la verde, la línea verde. El descenso de producción de petróleo y gas natural va a ser brutal. De hecho, lo que está pasando con el gas natural es porque Rusia y Argelia han llegado a su pico máximo de producción. Y no solo han llegado a su pico máximo de producción, no pueden producir más, sino que están cada vez consumiendo más, con lo cual lo que ha hecho Argelia le ha cortado el gas a Marruecos para tener más gas a Argelia. Es normal. Y esto va a provocar tensiones geoestratégicas y vete a saber si provocará más cosas. Esto es lo que nos espera porque aquello que ha producido la Tierra durante 200 millones de años, que es el petróleo, una maravilla que ha producido la Tierra, el petróleo, el gas, el carbón, lo hemos gastado en prácticamente 50 años. 200 millones de años produciéndolo con aquellos virus matando bichitos, cayendo al fondo del océano, millones y millones de años aplastándose, quedándose ahí. Nosotros en 50 años, es que 50 años es un suspiro, ¿verdad? Lo hemos consumido. Algunos dicen, no, el uranio, Francia se ha tirado al uranio, como ya produce mucha energía. Pues ahí tenéis, en 2016 el pico máximo de producción de uranio va de caída. En 2050 prácticamente habrá la mitad de uranio. El uranio no es solución. Aunque fuera una solución, digamos, que no tuviera ningún problema de tipo ético, que sí lo tiene, tampoco es una solución a nivel práctico, porque no hay suficiente uranio para todos. De hecho, Francia va a tener que establecer guerras en África para conseguir ese uranio que necesita. Porque si va a seguir con más plantas nucleares, como ha dicho Macron, va a necesitar más uranio, sí o sí. Y esto nos lleva a que la emisión de CO2, porque claro, si quemamos combustibles fósiles, la emisión de CO2 se dispara. ¿No veis dónde estamos? Fijaos, 1946, estábamos ahí, quemábamos poco petróleo, poco carbón, pero la producción de CO2 a la atmósfera, los gases de efecto invernadero que producen el cambio climático, que ya no es cambio climático, es crisis climática, es más, es catástrofe climática, están producidos por ¿cómo se dice? El vapor de agua, que no podemos controlar, en primer lugar. En segundo lugar, el CO2 y en tercer lugar, el metano. El que mejor podemos controlar es el CO2. Sin embargo, el CO2 se nos ha disparado. Aquí tenéis la producción de CO2 desde 1970 para acá. La línea roja es lo que pasó el año pasado. Hizo falta frenar toda la economía mundial, prácticamente, para bajar 7%. Claro, el siguiente es este. Hemos repuntado, ¿no? Como ahora estamos consumiendo otra vez igual, hemos vuelto a la normalidad. Era esto, la normalidad es volver a la línea ascendente de destrucción. A este ritmo, en 2050 necesitaremos 2,25 planetas. 2,25 planetas para vivir a este ritmo que llevamos. Sin embargo, deberíamos tener solo un planeta porque no tenemos más. Por eso algunos, como Bezos y todos estos, se quieren ir a Marte o a la Luna. Saben que esto se acaba y tienen perdas, pues se buscan la solución, ¿no? Esto es inviable. Claro, la solución que nos da el modelo económico es que unos pocos sí vivan y los demás no vivan. Fijaos, esto es la curva de Keeling. El profesor estadounidense empezó en 1958 a tomar el CO2 de la atmósfera y en 1958 había 312 partes por millón de CO2. Pues hoy estamos en 415 partes de CO2 por millón de partículas en la atmósfera. Es mucho, es poco. Tomemos la perspectiva. Se han hecho los agujeros en la capa de la Antártida, se hacen agujeros para sacar cilindros de hielo. Sabemos que
la nieve se acumula con una cadencia, cuanto más abajo, más atrás en el tiempo, ¿no? Pues se han sacado cilindros de hielo de los últimos 800.000 años. La cantidad de CO2 que había en la atmósfera en los últimos 800.000 años no supera las 300 partes por millón. Si veis que baja el CO2, esas son épocas de lo que se llama la época glacial. De los últimos 800.000 años tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8 épocas glaciales. Cada vez que baja el CO2, época glacial. Alguno diría, hay algún científico que lo dice, es bueno que suba el CO2, así no hay época glacial. Pero es que fijaros, el último, desde 1800 para acá, la línea se dispara. Es que ya, no es que sea exponencial, es que se ha disparado. Es imposible que el planeta Tierra pueda encontrar un equilibrio suficiente que en tan poco tiempo hayamos producido tanto CO2 en la atmósfera. Es muy difícil. Claro, eso aumenta las temperaturas. Esto que llaman el cambio climático es el aumento de la temperatura media. La temperatura media del planeta Tierra, antes de la era industrial, 1750, era de 14,5 grados. La temperatura actual, desde los datos que tenemos fidedignos, 1880 para acá, ha ido subiendo y ya tenemos 1,2 grados por encima de la media. El Acuerdo de París decía no pasar en 2100 de 1,5. Estamos ya en 1,2. Superar 1,5 supone cambios en el clima que ya no son cambios graduales, son saltos, que no podemos controlar. Este es el miedo que tienen los científicos. No podemos controlar lo que va a pasar en la Tierra si subimos más de 1,5 grados de temperatura media del planeta. Aquí tenéis el aumento de la temperatura en la era industrial. Desde 1970 para acá se ve con claridad que se ha duplicado. No es solo que tengamos una percepción, no, esto los negacionistas lo dicen, con el cambio climático y fíjate, viene la Filomena. Por favor, porque es un chiste. Estamos hablando de temperaturas medias del planeta. Va a subir el nivel del mar, es evidente, ¿no? Aquí tenéis, son datos de la NASA. Yo siempre tomo datos de agencias internacionales, nunca Greenpeace, con el que estoy de acuerdo, pero no lo tomo, para que no me venga el típico, que eso es de Greenpeace. Vale, pues este es de la NASA. El aumento son datos medidos por la NASA. El aumento del nivel del mar en 27 de mayo de 2019 en 94 milímetros. Pensad que cada centímetro que sube el nivel del mar, cuando venga una gran tormenta, estás hablando de 1 metro más de nivel del mar y estás hablando de 10 metros más de olas. Es decir, este es el problema. Si habéis ido a Gijón, tiene una playa preciosa, se la está comiendo el mar. Y estaba la playa bastante más lejos. Cuando viene un oleaje, entra dentro de la ciudad. Eso no pasaba. Las ciudades no se construyen donde va a entrar el agua. Pues ya está pasando en muchos sitios. Esto también está produciendo, cuanto más CO2, aumenta el dióxido de carbono disuelto en el agua, disminuye el pH, es decir, se acidifica el océano. Este es otro de los problemas que están sucediendo. Pero claro, esto se dice, no, esto lo produce el ser humano está contaminando el planeta Tierra. Vale, sí, pero ¿qué ser humano? Aquí tenéis lo que lo explica. El 10% de la población rica del planeta, 800 millones de seres humanos, contaminan el 50%, el 49%. Mientras que el 10%, estos son deciles, más pobres, solo contamina el 1%. Es decir, no se pueden aplicar medidas similares a todos. No, como todos contaminamos, todos tienen que reducir. No, tienen que reducir esos de arriba. Y nosotros que estamos entre el 30%, ¿no? También tenemos que reducir. Pero no todos a la vez. Los responsables, ¿qué son? El modelo social y económico. Ese es el responsable. No el ser humano. Sí, también el ser humano, en el sentido que antropológicamente puede tener unas tendencias y tal, pero es el modelo que ponemos. Es que no tenemos raciocinio para poner un modelo humano que pueda medir esto. Fijaos, esto se basa en la crisis, esta crisis es la base de la crisis económica. En esto no voy a entrar mucho más. La masa monetaria, es decir, lo que ha hecho el modelo económico capitalista es solucionar el problema económico metiendo más dinero. Entonces la masa monetaria ha subido, producir dinero, mucho más dinero. El M1, el M2, el M3, no puedo parar en esto. Aquí tenéis la Reserva Federal Americana, como desde 2000 para acá ha ido produciendo muchísimo dinero y fijaos, en 2020 la cantidad de dinero que ha producido. En 2020 todo eso es lo que se llama el pulmón. Han metido el pulmón artificial de la economía. Lo ha hecho Estados Unidos, lo ha hecho el Banco de Inglaterra, lo ha hecho el Banco Central Europeo, lo ha hecho el Banco japonés.
y también lo está haciendo China. Claro, esto nos lleva a que la crisis es una crisis de justicia también, ¿no? Esto es lo que se llama la copa de champán, ¿no? El modelo copa de champán que antes hemos visto en contaminación de CO2, esto es de riqueza. El 1% más rico posee el 80% de la riqueza. Por eso es normal. Si el que tiene más riqueza contamina más, es normal, es así. Como decía Piketty, a partir de 1.000 millones de euros de riqueza, eso es una locura. Es decir, habría que poner un impuesto del 90% a partir de 1.000 millones de euros de riqueza. Bueno, la pandemia como lenguaje divino. Aquí ya concluimos con esto. Todo esto era para llegar aquí. ¿Qué nos dice la pandemia de Dios? La pandemia no ha sido producida por Dios, pero la pandemia sí nos revela lo que nos está diciendo. Cuando uno tiene una conciencia creyente, se plantea todo lo que sucede en la vida, en su vida, en la vida de los demás, se lo plantea como un diálogo con Dios. Es evidente, es un diálogo. ¿Qué? Los signos de los tiempos que decía el Concilio Vaticano II. ¿Qué está diciéndome Dios con esto? No es que Dios nos haya mandado una pandemia, no es que Dios nos haya castigado, es que tenemos que leer la voluntad de Dios en esto que vivimos, que es distinto. Primero, la conciencia del límite. No somos ilimitados. No solo que cada uno individualmente se tiene que morir, sino que nuestro modo de vida no puede ser ilimitado. La economía neoclásica que se enseña en las facultades es un error garrafal. Se les enseña a los economistas que el crecimiento constante es la base del desarrollo económico. Pero ¿cómo puede crecer algo ilimitadamente en un planeta que es finito? Eso es imposible. Por tanto, no enseñen ustedes eso. Los recursos son finitos, las necesidades infinitas. Mentira. Las necesidades no son infinitas. Las necesidades, decía Santo Tomás, están tasadas. Las necesidades de indigencia y las necesidades del estatus. No hay más necesidades. No me extiendo. Aquí tenéis la imagen tan hermosa, ¿no?, de la Tierra desde la Luna. Dice Bezos que cuando subió con su cohete gastando un montón de energía al espacio, se dio cuenta de que este planeta hay que cuidarlo. Coño, te ha costado verlas. Date cuenta que el planeta hay que cuidarlo. No hace falta que subieras allí para descubrir eso y gastarte todo ese combustible, le podríamos haber aprovechado otra cosa. Hay que estar contra la confianza exclusiva en la ciencia. No, esto con la vacuna lo solucionamos, volvemos otra vez a la normalidad. No es la ciencia la que nos salva. La ciencia es un instrumento, es un recurso. Pero en los países donde no tienen ciencia, la higiene, el respeto, la solidaridad, eso es lo que nos salva. Por eso necesitamos la solidaridad. De hecho, en Fratelli Tutti va por aquí, que es donde vamos a acabar. Y el grito de la tierra. Aunque no creo en la hipótesis Gaia, sí que creo que de alguna manera la tierra no puede soportar esto y nos está hablando, metafóricamente, nos está hablando con estas pestes o pandemias que hemos empezado y que vamos a tener más en el futuro. A no ser que haya una transformación. En Fratelli Tutti, el Papa, en el número 33, nos dice, leo, hoy podemos reconocer que nos hemos alimentado con sueños de esplendor y grandeza y hemos terminado comiendo distracción, encierro y soledad. El que de joven come pollo, el viejo le salís. Nos hemos empachado de conexiones y hemos perdido el sabor de la fraternidad. Hemos buscado el resultado rápido y seguro y nos vemos abrumados por la impaciencia y la ansiedad. Es decir, lo que vivimos es consecuencia de lo que hemos hecho, no es que Dios nos quiera castigar. Presos de la virtualidad hemos perdido el gusto y el sabor de la realidad. El dolor, la incertidumbre, el temor y la conciencia de los propios límites que despertó la pandemia hacen resonar el llamado a repensar nuestros estilos de vida, nuestras relaciones, la organización de nuestras sociedades y sobre todo el sentido de nuestra existencia. Hay que repensar profundamente. Lo que nos dice la pandemia es repensemos nuestro modo de relacionarnos unos con otros, de relacionarnos con el medio ambiente y de entender el sentido de nuestra existencia. Si todo está conectado, Laudato Si, recordáis, es difícil pensar que este desastre mundial no tenga relación con nuestro modo de enfrentar la realidad, pretendiendo ser señores absolutos de la propia vida y de todo lo que existe. Soy dueño, esto es mío, la sacrosanta propiedad. No, lo que es sacrosanto es la realidad que está ante ti, es el otro que está ante ti, no la propiedad.
No quiero decir que se trata de una suerte de castigo divino, claro que no, no lo es. Tampoco bastaría afirmar que el daño causado a la naturaleza termina cobrándose nuestros atropellos, ¿no? Como un karma, ¿no? Como si fuera el karma, tampoco es el karma. Es la realidad misma que gime y se revela. Viene a la mente el célebre verso del poeta Virgilio que evoca las lágrimas de las cosas sobre la historia. Sunt lacrimae rerum et mentem mortalia tantum. La pandemia es lenguaje divino, pero no porque Dios utilice la pandemia para hablarnos, sino porque el que es creyente, y ya he dicho que todo el mundo es creyente, si no en Dios, en sí mismo o en cualquier otra cosa, el que es creyente interpreta su vida, su existencia, la percepción que tiene de la realidad, la interpreta a la luz de esa fe. Y entonces todo lo que existe nos habla. Todo nos habla. Para el creyente todo es para bien, ¿no? Dice San Pablo. Todo nos habla. ¿Y nos habla para qué? Para hacer una transformación radical. Una transformación que nos lleve a más comunidad, más común unidad, más solidaridad, más vínculos y respeto. Respeto por la naturaleza, la hermosura de Laudato Si, respeto a la naturaleza y respeto por la naturaleza. Este es el lenguaje divino que tenemos que interpretar. Dios nos dice que debemos ser más humanos, que es lo que ya sabíamos. Eso nos dice. Y si no hacemos este cambio, esta transformación, pues lo que va a venir, no lo vamos a saber interpretar. Y entonces las consecuencias van a ser socialmente mucho más desastrosas. Ya vemos que en la COP26 empezábamos por aquí, con unas consecuencias más desastrosas. Pero estoy convencido que el ser humano puede hacer esa transformación, porque nosotros estamos llamados a vivir esa transformación. Probablemente sea algo que nos cueste más tiempo o menos tiempo, pero gracias a Dios, ayer lo decía el padre Luis Oviedo, pues la religión, y en nuestro caso, la Iglesia, tiene esa misión, ¿verdad? De hacer esa propuesta de transformación y de vivencia de la experiencia radical de la humanidad en este mundo que nos ha. Muchas gracias. Brevemente, si alguien quiere formular alguna pregunta a Bernardo, estamos ya en el área. Es que me he pasado 10 minutos. Yo tenía previsto menos, pero me he enrollado un poco. Y ya no hay manera de callarse. Y si no, pues agradecemos a Bernardo ese habernos unido teología, biología, geografía económica, humana, política y teología. Agradecemos esa unión de todo esto, de las ciencias y de la fe, para plantearnos la situación tal y como la tenemos. Muchísimas gracias a todos por la asistencia y representando a lo que ya nos llega la tercera y última ponencia que tenemos por la. Muchas gracias y